Hola, muy buenas noches. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy día vamos a tocar un tema que va a cambiar tu vida. Un tema sumamente importante. Lo que se llama el poder de creerle a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, es que suceden las cosas. Cuando tú no le crees a Dios, como que las cosas no suceden, como que las cosas no pasan. Y la palabra de Dios dice que por la fe muchos grandes hombres de Dios alcanzaron, taparon boca de leones, pasaron por fuegos, y muchos grandes hombres de Dios, cuando le creyeron a Dios, fue que se manifestó la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. La presencia de Dios siempre va a alcanzar a los que creen. Amén. Entonces nosotros somos creyentes de la palabra. El creyente, cuando le cree a Dios, va a vivir una vida, se va a hacer del mundo espiritual, se va a pasar a ser lo natural, se podría decir. Porque primero es cuando tú oras, cuando tú le pides, cuando tú le crees a Dios, es en la parte espiritual. Pero cuando tú le crees por la fe, se hace material. Amén. Entonces nosotros muchas veces leemos la palabra de Dios, pero muchas veces no ponemos énfasis, no le decimos: Señor, dame revelación y entendimiento de la palabra para que yo pueda entender, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga en este día o esta semana, Señor. O qué quieres que haga por mi familia, qué quieres que haga por una empresa, o qué quieres que haga, Señor, por mi prójimo. Cuando tú le crees a Dios, las cosas van a suceder. Aquí vamos a leer varios versículos de la Biblia donde creer es poder, se podría decir. Pero aquí vamos a ir a leer todos los versículos de la Biblia y tú lo vas a creer. Mira, aquí una mujer, vamos al libro de Marcos para poder ir entendiendo y para ver lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Amén. En el libro de Marcos, Marcos, primero vamos a saltearnos en el Marcos 16. Amén. En Marcos 16, Marcos 16, me espera un momento. ¿Ya? Pero en Marcos 16, yo había puesto aquí del 17 y 18. Ya, pero quiero ir un poquito más atrás para poder entender este versículo. Vamos del 14. Amén. Marcos 17, 14. Amén. Perdón, 16, 14. Marcos 16, 14. Amén. Dice la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Bendito Dios, usa mi vida, Señor. Usa mis labios, Padre. Señor, para extender tu palabra en este lugar, Señor, y a través de las redes sociales, Señor. Que las personas que escuchen esta palabra, Señor, puedan creerte, Señor. Y se pueda hacer un milagro en su vida, Padre. Te doy gracias, Padre. Marcos 16, en el 14 dice: finalmente se apareció. Pero vamos al 12 mejor, 2 versículos antes. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Aquí no creyeron, dice. 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. Aquí estamos hablando de Jesús cuando se le apareció, cuando Jesús murió y después resucitó. Amén. Entonces él se le apareció, dice, a los discípulos. Entonces dice que él le reprochó porque ellos no creyeron reprochó su incredulidad. No creyeron, dice, y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Amén. 15.
Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí viene lo bueno: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Vamos a detenernos en un momento. Miren, la palabra aquí registra que dice que por su incredulidad ellos no creyeron que Jesús había resucitado. Aún ellos andando con Jesús todo el tiempo, ellos vieron que Jesús murió, pero cuando resucitó, ellos no pudieron creer que Él estaba vivo. Amén. Pero aquí Él dice que le reprochó en el 16, en el 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Amén. Cuando uno no solamente se vuelve incrédulo, sino se vuelve duro de corazón, dice. Amén. Entonces dice: porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Amén. Entonces Él les da una comisión. Le dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Entonces la palabra de Dios es práctica. Cuando tú la predicas a alguien y esa persona la cree, esa persona va a vivir de las promesas y los pactos, se podría decir, de Dios. Va a vivir las promesas y todo lo que dice la Biblia. Amén. Entonces aquí, cuando una persona cree lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios o lo que te predica algún predicador, pero está escrito en la Biblia, entonces eso se va a hacer natural. Es como, se podría decir, es la fe misma. La fe dice que es la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que tú no ves. Entonces cuando tú crees por fe que lo que estás creyendo va a pasar, entonces viene a sucede, mejor dicho. Amén. Entonces muchas personas creyeron a Dios y gozaron de sus bendiciones, y muchas personas no creyeron también a Dios. Grandes hombres y mujeres de Dios que no creyeron. Entonces aquí la Biblia nos va a registrar varias cosas que es creer y el no creer de Dios. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces toda la persona que cree va a ser salvo. La salvación es cuando tú le pides al Señor, tú le dices: Señor, te entrego mi corazón y yo deseo, Señor, te entrego mi vida. Tú le entregas tu corazón al Señor, le entregas tu vida. Entonces vas a ser salvo no de la muerte natural, porque todos vamos a partir. Estamos hablando de la muerte espiritual, porque no creas que cuando uno muere solamente llega al cementerio, sino que la vida eterna es vivirla bien arriba o bien abajo. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que la vida eterna tenemos que pasarla con nuestro Dios. Amén. Entonces nosotros, los que creen, van a vivir salvos se podría decir, de ir al infierno. Van a ser salvos. Amén. Entonces aquí dice: estas señales, el 17, estas señales seguirán a los que creen. Amén. A los que creen seguirán estas señales. Ahora, ¿qué señales estaba hablando? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice Jesús. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces aquí la Biblia registra, o la Biblia nos habla, que estas señales van a ser solamente para los que creen. Si tú eres un cristiano y no le crees lo que dice la Biblia, lo que dice no va a suceder en ti. Si la Biblia aquí dice: poner las manos a los enfermos y ellos sanarán, entonces quiere decir de que cuando oren por mí, yo voy a ser sano. Porque la Biblia habla que por sus llagas nosotros fuimos curados y fuimos sanados.
la sanidad no se da en tu vida porque no crees la palabra de Dios. Muchas veces las bendiciones no son concretadas en tu vida porque tú no crees lo que Dios dice en la Biblia. Cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros creemos la Biblia, las cosas sucederán. Amén. Entonces vamos a ir recién al libro de Marcos. Amén. Seguimos en Marcos, pero vamos a retroceder un poquito al 9:23. En la primera, Verónica, en la primera, Marcos 9:23. Dice, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Todo le es posible al que cree, dice la palabra. ¿Tú sabes lo que es la palabra posible? Cuando tú crees, todos tus sueños, todo lo que quieres emprender en la vida, algún negocio, de repente tu vida matrimonial, de repente tu familia, tu empresa, no sé, crees que va a suceder y va a suceder, va a pasar, porque le crees a Dios. Amén. El que cree todo lo es posible. Mire, yo estaba al borde de la muerte. Yo hace un año atrás estuve enfermo, pero yo le doy gracias a Dios, porque a través de esa enfermedad, mi hijo, que estaba apartado de Dios, entró en fe. Pudo creerle a Dios que su padre iba a vivir, que su padre se iba a parar y iba a salir por esa puerta, que su padre estaba a punto de enfrentarse a la muerte. Pero hoy día yo aquí estoy parado por fe. Cuando mi hijo me llama y me dice: papá, párate en fe, me dijo. Entonces yo como que reaccioné y dije: oh, pero si yo soy un hijo de Dios. Pero en el momento cuando la enfermedad te toca, en el momento cuando los problemas vienen a tu vida, como que tú te olvidas de que tú tienes fe. Yo en ese momento se me nubló todo. Solamente quería vivir, solamente quería respirar, solamente estaba abocado y desesperado en que la muerte estaba acechando mi vida. Y yo luchando ahí con mi vida: Señor, Señor, yo hablaba y decía, pero no estaba parado en fe. Cuando mi hijo me dice: papá, párate en fe, yo recién ahí reaccioné y dije: no, yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre de Dios, un valiente, un guerrero. Y de ese momento le comencé a creer a Dios. Yo dije: voy a salir por esa puerta y yo me voy a parar, aún estando yo en cama, aún estando que no me podía ni parar. Estaba con oxígeno, 20 días con oxígeno. Pero yo dije: Señor, yo voy a salir de aquí, pero yo te voy a servir, Señor. Hasta el último día de mi vida, Señor, yo te voy a servir. Pase lo que pase, Señor, yo voy a vivir toda mi vida sirviéndote a ti. Y desde ese día comenzó Dios a usarme un poco más. Comenzó a Dios a revelarme mucho más de su palabra. Comencé a escudriñar más la Biblia, me comencé a profundizar. Me levantaba más temprano para orar y oraba y le pedía. Aunque he tenido muchas pruebas, muchas luchas, pero siempre me ha sacado en victoria. Amén. Entonces yo soy un hombre que le cree a Dios. Dice: estoy parado aquí porque Dios me hizo el milagro. Me salvó de la muerte. Y no solo eso, sino que restauró mi vida, restauró mi matrimonio, restauró a mis hijos. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y por lo que me seguirá dando. Y nunca dejaré de extender su palabra. Por eso estoy aquí, amigo, tú que me estás escuchando. Créele a Dios. Si tú le crees a Dios, van a pasar cosas que tú mismo te vas a quedar admirado con lo que Dios hace. Aquí la Biblia en Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible, todo.
Aunque para las manos de Dios me dijeron, no, ya le dijeron a mi papá, tu padre ya no hay solución. Prepárate y hay que esperar nada más. No dándole una oportunidad, no dándole una esperanza. Solo dijo, hay que esperar. En ese momento mi hijo se tocó de nervio, comenzó a llorar y pensó lo último. Pensó de repente en comprar un cajón, en alistar un lugar donde lo puedan velar, pero no pensó en otra cosa y en su desesperación buscó a un gran hombre de Dios. Y ese hombre le inyectó de fe y le dijo, cree. Y mi hijo se paró en fe y comenzó a creer. Él me inyectó de fe y mi fe fue levantada gracias a que Dios usó a mi hijo. Antes cuando él era niño, yo lo llevaba a la iglesia y yo lo llevaba y él aprendió a ser un hombre de fe, a ser un joven de fe. Pero en el momento cuando se necesitó, él como que activó su fe. Amén. Nosotros en los momentos difíciles tenemos que activar nuestra fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener esa fe. Mira, aquí la mujer, aquí en el libro, voy un momento, aquí en Marcos, perdón, en Lucas, vamos a Lucas, al 8. En Lucas 8:46. Amén. En Lucas 46 vamos a leer hasta el 50. Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Era la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre dijo que si tan solo tocare el manto del Señor, yo seré salva, o sana, mejor dicho. Amén. Entonces ella quería tocar solamente el manto del Señor. Estamos en el libro de Lucas 8:46. Amén. Vamos al 47. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. La mujer de flujo de sangre fue sanada al instante porque ella creyó a Dios. El poder de creer la palabra, el poder de creer que Dios puede hacer milagros por ti. Amén. Esta mujer de flujo de sangre, ella creyó a Dios. Tocó el manto del Señor, pero Jesús vio que algo había salido de él. Amén. Vamos al 48. Y dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 49. Y estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Entonces, mira, ese principal era una autoridad, el principal de la sinagoga, él era una autoridad. Y su hija estaba dormida, pero él fue a hablar con Jesús, a decirle que él quería que sane a su hija. Pero dice que ahí los mismos que estaban junto al maestro, dice que le dijeron, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, que no lo moleste más a Jesús. Amén. Pero Jesús lo oyó. Dice, oyéndolo Jesús, en el 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Entonces, aquí mira este gran hombre, como él creyó que su niña iba a ser sanada. Y fue sanada porque Jesús le dijo, no temas, cree solamente. El poder de creerle a Jesús, el poder de creer la palabra, te va a traer muchos beneficios a ti. Amén. Los beneficios son que yo creo que yo soy sana. Yo creo que el Señor me va a ayudar en estos momentos difíciles. Porque tú le crees a Dios, tú crees la palabra.
Mira, en toda la Biblia hay solución para cada uno de tus problemas. En la Biblia hay solución para se podría decir, para todo hay solución. Para enfermedad, para todo. Hay unas Biblias que cuando yo pertenecía al ministerio de los Gedeones, una Biblia pequeña, esas pequeñas azules que regalábamos en los colegios, en las universidades, esa Biblia tenía en la parte de delante, decía cómo encontrar ayuda en un momento cuando estás afligido, cuando estás cansado, cuando estás enfermo, y ahí te daba varios versículos de acuerdo a lo que tú necesitabas. Ahora hace poco nos regalaron una Biblia en castellano, en inglés y en español. Y también ahí decía varios versículos, cómo encontrar ayuda. Ahora es más fácil. Los que conocen y los que están en internet, a los universitarios, a los estudiantes, si tú quieres, tú puedes entrar a internet, a Google. Entras a internet y pones cómo encontrar ayuda en lo que tú necesites. Cómo encontrar ayuda en los momentos difíciles, o en problemas, o enfermedad, o no sé, ahí pones. Y vas a encontrar, o cómo encontrar la paz, cómo encontrar el amor de Dios, o cómo ser salvo, Señor, o cómo ser bendecido. Ahí la Biblia. En Google vas a entrar y vas a buscar y te van a venir varios versículos de la Biblia. Ahora es un poco más fácil encontrar la dirección de Dios que está en su palabra. Amén. Entonces, vamos a seguir avanzando un poco más y vamos al libro de Hechos. En Hechos 16:31. En Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Aquí habla la Biblia o nos registra la Biblia en Hechos 16:31, que si tú crees en el Señor Jesús, no solamente vas a ser salvo tú, sino está hablando que tu familia será salvo, tú y tu casa, todos los que están en tu casa, toda tu familia. Amén. No quiere decir de que, oye hermano, o entonces que si yo creo en el Señor, yo me entrego a Cristo, ellos también van a estar inmersos en la bendición. Mira, no estarán, porque la salvación es personal, no estarán en el momento cuando tú te entregas a Dios, pero ellos tienen un proceso. Ellos van a venir y ellos, cada uno se van a venir y se van a convertir con su propia boca, porque la salvación es personal. Pero desde ya tú llegas a tu casa y ya tú eres una bendición. Amén. Porque la Biblia habla que nosotros somos como luz en medio de la oscuridad. Amén. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera en mi camino. Amén. Entonces, aquí estamos en Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando de creer. Amén. Esta prédica se llama lo poderoso de creerle a Dios. Lo poderoso. Cuando tú le crees a Dios, el poder de Dios se va a manifestar en ti. Cuando tú le crees a Dios, el poder de Dios, vas a poder ver la gloria de Dios. Vas a poder ver que todo cambia, porque tú le vas a creer lo que dice la Biblia. Amén. Ahora vamos al libro de Romanos 10:4. Amén. Romanos 10:4. ¿Qué dice en Romanos 10:4? Dice: porque el fin de la ley en Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. A todo aquel que cree. Nosotros creemos que Cristo es todo. Amén. Que ahora Jesucristo es, en el Nuevo Testamento, Cristo es, Él dijo que era el camino, la verdad y la vida.
Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros a través de Cristo, creyéndole a Él, vamos a poder vivir una vida conforme a lo que la Biblia nos promete. Amén. Ahora vamos al libro de Juan. En el libro de Juan 11, el 25 y el 26. Amén. Amén. Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Aquí Jesús nos está mostrando, nos está registrando que todo aquel que vive y cree en Él, dice, no morirá eternamente. Aquí está hablando de la vida eterna. Cuando nosotros morimos, bien, nos vamos a ir a un juicio. Pero nosotros la vida eterna tenemos que vivirla arriba. Amén. Vivirla arriba, alabando a Dios. La vida eterna que nosotros anhelamos es... 11:25. Amén. Juan 11:25. Amén. Entonces Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aquí habla de la vida eterna. Que la vida eterna, cuando nosotros vayamos al cementerio, no la vivamos abajo, sino vivirá eternamente arriba en los cielos con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces esa es la satisfacción del creyente, que si nosotros partimos a la presencia del Señor, vamos a vivir glorificando al Señor arriba, y no vamos a vivir una vida bajo las llamas, bajo el fuego. Es triste, muchas personas mueren sin Cristo. Muchas personas mueren y van camino al infierno. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por sus pasiones, se dejan llevar por sus deseos carnales, se dejan llevar por la idolatría, se dejan llevar por la hechicería. Ellos viven en su mundo, en su vida. Dicen, vive la vida y no deje que la vida te viva, así algo. Hablan cosas que no están conforme a lo que Dios dice. Nosotros podemos vivir una vida plenamente que vaya de acuerdo con la palabra de Dios. No vivir una vida desenfrenada, una vida que no agrada a Dios. No vivir en pecado. Tantas personas están con otras mujeres, viven engañando, viven estafando, y esas personas no van camino a la vida eterna, sino que ellos se van hundiendo cada vez más. Y no solamente en la vida eterna, sino que aquí en la tierra uno paga lo que hizo. La Biblia dice: no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Y muchos sicarios, ustedes ven que matan, asesinan y todo. La Biblia habla que al que a hierro matan, a hierro muere. Usted puede ver, muchas veces mataron de 15 balazos en la cabeza a tal y cual persona. Uy, pobrecito, decimos, pero no sabemos lo que hizo esa persona anteriormente. Entonces nosotros queremos vivir una vida tranquila en Dios. Ama a tu prójimo. Ora por los que te lastiman. Dame otra mejilla. Ama, quiere. Cumple lo que Dios dice. Amén. Vamos al libro de Primera de Juan 5:5. Aquí dice, en Primera de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces
la palabra dice que nosotros somos más que vencedores. Pero cuando creemos en el Hijo de Dios, amén. Y aquí, primero de Juan registra que ¿quién es el que vence al mundo? Dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Cuando tú crees que Jesús vino en carne, vino, el Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Dice que Él vino como carne aquí al mundo, vino a servir, vino a curar enfermos, vino a darnos su palabra, vino a enseñarnos muchas parábolas, muchas enseñanzas nos dio Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer. La palabra de Dios dice que el que cree, todo le es posible. Amén. Ahora vamos al libro de Juan 7:38. Amén. Juan 7:38. Todos los versículos que vamos a leer se trata de creer a Dios, de creerle a Jesús. Amén. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de aquí de su corazón, correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Y qué son los ríos de agua viva, pastor? Es el Espíritu Santo. Que tú crees en la palabra. El Espíritu Santo es el que está dentro de ti. Dice que correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Ahora vamos a otro versículo. Vamos. Miren, estamos en Juan, ¿no? Seguimos en Juan, pero vamos a retroceder un poquito. Juan 6:35. Pero dejamos nuestro dedo en Romanos 10:10 para el siguiente. Ya que están en Juan 6:35. Amén. Voy a saltearme un capítulo. Juan 6:35. Amén. Como ya están en Juan, vamos a Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí Jesús habla que Él siempre va a ser nuestro proveedor. Amén. Que Él siempre va a ser nuestro sustento. La Biblia habla, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Aquí hablar Jesucristo dice que Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Amén. Aquí está hablando que el que viene a Él, siempre Dios nunca le va a dejar de dar sus bendiciones. Amén. Nunca va a tener hambre, no habrá miseria, no habrá escasez. Cuando tú vienes a Jesús, tienes asegurado todos los beneficios. Siempre vas a tener el pan en tu mesa. Nunca te faltará cuando vienes a Jesús. Amén. Entonces aquí Jesús está animándote de que si tú vienes a Él, serás lleno de bendición. Porque aquí dice que Él es el pan de vida, dice. Está hablando de que nosotros nunca estaremos en escasez. Amén. Y enseguida dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree, escucha, mira, el que viene no tendrá hambre, pero el que cree no tendrá sed jamás. Amén. Aquí está hablando el sustento diario que Jesús nos va a dar a todos los que creen, a todos los creyentes. Jesús nunca te desamparará. Jesús siempre estará a tu lado, siempre estará contigo. Él es el maná, Él es el Dios, el proveedor, Él es Jehová Jireh. Amén. Entonces aquí vamos ahora a Romanos, donde le dije Romanos 10:10.
Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree. Amén. Tu corazón es el que cree. Tu corazón es tu espíritu. Cuando tú crees en tu corazón, o cuando tú dices, yo siento en mi corazón hacer esto, ese es Dios hablándote a tu corazón. Amén. Entonces aquí dice, porque con el corazón o con tu espíritu se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pero aquí está hablando que con el corazón se cree. Mira, tú tienes que guardar tu corazón. Tu corazón es un tacho de basura. Pueden venir pensamientos a tu vida. Los pensamientos que vengan, tú tienes que ver cuál es Dios hablando de ti. Porque tú sabes que Dios te habla a tu mente. Pero también el diablo también habla a la mente. Como los primeros seres humanos le habló a Eva. Dice que Dios le comenzó a susurrar en el oído a Eva que si comieres de este árbol será superior a Dios. Le hablaba, le incitaba para que pueda comer del fruto prohibido. Y Eva cayó, redondito cayó. Le escuchó el diablo. Dijo que creyó al diablo antes que creerle a Dios. Y por eso fue destituido del huerto del Edén. Eva hasta ahorita pudo estar en el huerto del Edén, donde nunca le iba a faltar nada. Pero entró la maldición al hombre, a la mujer, de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el diablo le habló al oído. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando Dios nos habla y cuando nos habla el diablo. Ten cuidado. Para eso Dios nos da las armaduras para poder resistir al diablo. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Primero sométete a Dios, primero lee la Biblia, primero fortalécete con la palabra de Dios. Ahí te estás sometiendo a Dios. Y cuando viene el diablo con pensamiento, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Estamos en Romanos, amén. Vamos a bajar un poco más y vamos a 1 Corintios 13, amén. 1 Corintios 13, 6. Estamos predicando lo poderoso de creerle a Dios. Lo poderoso cuando tú le crees a Dios, sus promesas, sus ordenanzas. Amén. En 1 Corintios 13, 6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero aquí más lo que me interesa es todo lo sufre y todo lo cree. Amén. Cuando todo lo cree, aquí está hablando del amor. Que el amor no se goza, dice, de la injusticia. 1 Corintios 13. Aquí está hablando del amor. Que el amor no se goza, dice, de la injusticia. Cuando tú estás en amor, no te vas a gozar de la injusticia. Dice nomás, dice, se goza de la verdad. Cuando estás lleno de amor, te gozas de la verdad. Cuando estás lleno de amor, dice, todo lo sufre, todo lo cree. Amén. Todo lo espera, todo lo soporta. Así que llénate de amor y todo lo creerás. Todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Vamos ahora al libro. Vamos al libro de Juan 14:12. En Juan 14:12. Amén. ¿Qué dice en Juan 14:12? ¿Están ahí? El libro de San Juan 14:12 dice, de cierto os digo. Cuando te escuche la palabra de cierto os digo, es Jesús hablando. Amén. De cierto os digo, decía Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Amén. Y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Amén. Entonces aquí habla la Biblia que todo lo que Jesús, el que cree, acá estamos hablando del que cree, del creyente. Cuando tú crees, dice que las obras que hizo Jesús aquí en la tierra, dice que tú también las harás. Amén. Y también dice aún mayores. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Debemos leer la Biblia y debemos saber todo lo que Jesucristo hizo. En los evangelios de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos, ahí vemos lo que Jesús hizo en la tierra. Jesús sanó a los enfermos, Jesús sanó a los leprosos, dio vista a los ciegos. Amén. Entonces, las obras que Él hizo en los evangelios, dice que nosotros también la haremos. Pero el que cree, vamos a que ustedes lo vean. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, escuchen bien, paren la antena, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando Jesucristo partió y se fue al Padre, Él nos dejó su Espíritu Santo, nos dejó el Consolador, que a través del Espíritu Santo íbamos a hacer las obras de Él, y aún mayores, dice. Amén. Entonces, si tú crees que tú puedes orar por un enfermo, y ese enfermo va a sanar, porque tú lo crees. Muchas veces nosotros oramos y no oramos, oramos y oramos, y a veces las cosas no se dan, porque no creemos que Dios es capaz de usar nuestras vidas para poder orar por un enfermo, para poder orar por un trabajo de una persona, o orar por nuestros hijos. Muchas veces ni tú mismo te crees lo que Dios va a hacer en ti. Pero esto es muy poderoso cuando tú crees. El que cree, todo le es posible, dice la palabra. Amén. Entonces aquí dice, las obras que yo hago, Él también las hará. Entonces, atrévete a creer a que tú puedes orar por una persona. Atrévete a creer de que tú puedes orar por algún enfermo. Mira, un enfermo, ¿cuánto se puede gastar? A veces se gastan todos sus ahorros en quimioterapia, en cáncer, y muchas personas mueren, naturalmente, pudiendo nosotros orar por ese enfermo. Ahora la Biblia registra, si yo estoy enfermo, la Biblia dice de que por sus llagas yo fui curado y sanado. Y si la Biblia dice que por sus llagas yo fui curado y sanado, yo debo declarar con mi boca que yo estoy sano. Yo debo declarar con mi boca de que ninguna enfermedad va a venir en contra de mí, porque si voy en contra de la palabra, entonces puedo tener cualquier tipo de enfermedad. Pero si yo le creo a Dios, que dice que por sus llagas, cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió y dice por su sangre poderosa, nosotros tenemos la redención, nosotros tenemos la salvación y de la vida eterna, nosotros somos bendecidos por Él. Entonces, creer a Dios es creer en su poder, es el creer en su obra redentora de Jesús. Amén. Entonces, créele a Dios. El que cree, todo es posible. Amén. Mira, aquí dice la palabra, no lo busquen, pero yo lo voy a leer. Dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Es un versículo muy conocido por muchos predicadores, por muchos pastores, que siempre lo hablan y lo dicen. Pero aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a Jesucristo, a su Hijo, al único unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o que en Él crea, que cree en Jesucristo, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo es que te pierdes? Cuando te vas por acá, te vas por allá. No estás bajo la cobertura de Dios. El diablo te zarandeó
ti, hace lo que quiere contigo. Te arrastra para acá, te arrastra al mundo, te arrastra para allá. Así te pierdes. Pero aquí, cuando tú crees, Dios te protege de todas esas, de todo ese mundo de perdición que es el mundo. Cuando nosotros nos acercamos al mundo, cuando nosotros amamos al mundo, ahí nosotros nos perdemos la salvación, nos perdemos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque vamos al mundo, y el mundo es muerte, el mundo es desastre, el mundo es hambruna, necesidad, escasez, enfermedad. Todo lo contrario al mundo, en Cristo lo vas a obtener. En el mundo hay enfermedad, en Cristo hay sanidad. En el mundo hay escasez, en Cristo hay abundancia. En el mundo hay problemas, en Cristo somos más que vencedores. En el mundo hay guerras, pleitos, en Cristo hay paz, amor, gracia, perdón. ¿Amén? Entonces no te apegues al mundo. Dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No seas enemigo de Dios. Deja el mundo. Vivimos en este mundo, pero no hacemos lo que hace el mundo, lo que hace la gente, donde va la manada, donde va todo el mundo, toda la gente. Yo siempre he escuchado: la gente va para allá, la gente va para acá, y vemos, no, la gente puede ir como manadas, como dice, pueden ir. Dice que la puerta ancha y espaciosa es el camino de perdición, pero la angosta es para los hijos de Dios. El camino angosto es para los que creen en Dios. Amén. Entonces, creámosle a Dios. Creer es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer en Dios es acogerse a todas las bendiciones de Dios. Amén. Vamos a terminar esta prédica que se titula lo poderoso que es, lo poderoso de creerle a Dios. Amén. En Romanos, no lo busque, pero yo lo voy a leer. En Romanos 10:11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Entonces aquí la Biblia nos habla en Marcos 11:23. Marcos 11:23 nos habla que, porque de cierto os digo, en Marcos 11:23, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Aquí habla de una fe, que cuando tú le dices a este problema, quítate y échate en el mar, o lo desechas o lo botas de tu vida. Cuando viene un problema, cuando viene una situación difícil, cuando de repente tienes problemas con tu familia, con tus hijos, la Biblia habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre. La Biblia habla que la lucha es contra seres espirituales de maldad. No es de que tú tengas problemas con ellos. Los problemas van a haber, van a suscitar, pero en vez de entrar en dime que te diré, mejor me voy a mi cuarto y comienzo a orar y echo fuera a ese enemigo que quiere meterse, dice, entre nuestra familia. A veces los grandes problemas vienen cuando nosotros le escuchamos la voz del diablo. A veces el diablo nos habla y nos vamos en contra de la gente, en contra de nuestros familiares. La Biblia no dice que la lucha es contra nuestros familiares, contra nuestros seres queridos, sino que la lucha es contra los principados, contra los potestados. Contra ellos tenemos que luchar a diario. Ora siempre por tu familia. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos poder para echar fuera a los demonios de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro negocio, de nuestra empresa. Nosotros podemos echar fuera a los demonios. Lo podemos atar y enviar al mismo infierno. Amén. Pero tenemos que echarlo fuera. Pero cuando vienen los problemas, a veces nos olvidamos que detrás de esa persona viene el demonio. Y más nos peleamos con las personas, nos peleamos
y no sabemos que el demonio, el que trata de hacer, el que está causando la división entre los familiares. Amén. Tenemos que ver de que la lucha no es contra humanos, sino contra ellos. Para eso está la oración. Amén. Amén. Y para terminar, vamos al libro de Juan. En el libro de Juan, no lo busque, yo lo voy a leer, dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces es importante creer. A todos los cristianos les digo, es importante creer en la palabra de Dios. Es importante creerle a Dios. Porque aquí dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces mi consejo es, para terminar, es que le creas a Dios, que creas en su palabra. Cuando tú lees la Biblia, es Dios hablándote. Cuando tú lees la Biblia, imagínate que Dios está hablando a través de la Biblia. La Biblia es el mejor consejo del hombre. La Biblia es la guía del hombre, de la mujer. Nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestra vida. Eso no quiere decir que no hagamos lo que hemos soñado, lo que nosotros nos inspiramos en trabajar, en salir adelante. Eso no te quita nada. Lo que tú tienes que añadir a tu vida diaria es orar, es leer la Biblia. Cuando tú lees la Biblia y oras y le pides la dirección de Dios, es Dios hablándote. Es Dios diciéndote: hija, hijo, haz esto. Hijo, hija, no hagas esto. Entonces, creerle a Dios, lo poderoso que es creerle a Dios en su palabra. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Dios le bendiga y hasta una próxima transmisión. Gracias.